damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que se conectan a esta hora a la transmisión de la Iglesia Bautista Villanueva. Les invitamos a seguir conectados a través de estas canciones que Dios ha puesto en nuestro corazón para alabar y glorificar su nombre. Que sea Dios bendiciendo sus vidas y sus hogares en estos tiempos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y el Señor que quería paciencia, y Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista, le dije al Señor que quitara mi orgullo. Y Él me dijo que no, algo que yo tengo que entregar. Le dije al Señor que yo quería riquezas, y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre, y Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad. Eres mi dueño y mi guía no eres tú. Que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Dije al Señor que sanara mi tierra, y Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Y humillaré mi pueblo sobre el cual nombre es invocado. Sanaré su tierra y no perdonaré. Al fin he comprendido hacer tu voluntad. Eres mi dueño y mi guía no eres tú. Que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Dije al Señor que sí me amaba, y Él me dijo que sí. ¿Quién estás entendiendo? Unas veces Él contesta que sí, y otras veces me deja en visto sin esperar. No ha venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad. Eres mi dueño y mi guía no eres tú. Que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová.
Espíritu diga, eso se hará. Que aquí en mí manda Jehová. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este nuevo día? Deseándoles que el Señor Dios Todopoderoso les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, a sus familias en el lugar donde se encuentren, los que están unidos a esta transmisión. Y un saludo para todos los hermanos de la Iglesia Bautista Villanueva de Medellín, a todas las personas que nos ven en esta ciudad de Medellín, en Colombia, y también tenemos audiencia en España, en Barcelona. Nuestra hermana Sonia, tenemos audiencia en la costa, en el Tolima, y en fin, el Señor nos ha permitido por medio de estos medios llegar a muchas más personas. Así que en este día deseamos que la presencia del Dios Todopoderoso les esté bendiciendo en gran manera. ¿Qué tal si elevamos una oración a Dios de gratitud? Porque Él ha sido bueno con nosotros durante todo este tiempo en que hemos estado pasando esta pandemia. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque a ti te place, Señor, acercarnos hoy delante de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y es el tiempo, Señor, donde tú estás inclinando tu oído para oír la voz de todo aquel que llega ante ti, Señor amado, con un corazón contrito y humillado. Señor, es el tiempo en el que tú estás escuchando la voz, Señor, de los huérfanos, de los niños, la voz de los ancianos, la voz de las viudas, la voz, Señor, de aquellos que están en una cama, la voz de aquel, Señor, que está necesitado, la voz de aquel que está enfermo, Señor. Hoy, Señor, oramos para que tu gracia se extienda sobre cada persona de este país, Colombia, y del mundo entero, Dios. Padre, aquí tenemos representada esta bandera de Colombia y oramos por nuestra patria. Es una patria amada por ti, Señor, que está en tu corazón. Y hoy ponemos tu palabra para que nos enseñes por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablarles de un tema que le he dado título: Evidencias de un verdadero arrepentimiento. Y el pasaje que vamos a estar en esta mañana leyendo se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, desde el versículo 2 en adelante. Y leo para ustedes la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región de alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle será rellenado, y toda montaña y colina serán rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados, y los caminos dispersos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Versículo 7. Juan pues decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo: pues, ¿qué haremos?
respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaban: Maestro, ¿qué haremos? Él les decía: no cobren más de lo que les están ordenando. Versículo 14. También unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie, y conténtense con sus salarios. Y como el pueblo estaba a las expectativas y todos esperaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió a todos diciendo: yo a la verdad les bautizo en agua, pero el que viene es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que, exhortando con estas y otras muchas cosas, anunciaban las buenas noticias al pueblo. Dios nos bendiga por su palabra. Y en este tema de las evidencias de un verdadero arrepentimiento, mis amados, es Juan el Bautista, Juan el precursor, el que Dios había enviado para que fuese el mensajero y preparara el camino de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que Juan dio a conocer en ese tiempo a las multitudes, ese mensaje es un mensaje actual para nosotros en este tiempo, en esta época, donde muchos están queriendo oír, escuchando la palabra, el mensaje de Dios. Y este mensaje de Juan es un mensaje que está preparando nuestros corazones para que nosotros podamos recibir a Jesucristo. Y por eso, dentro de ese mensaje de Juan, declara que Él tiene el propósito de preparar el camino del Señor, de enderezar las sendas, de que los caminos sean allanados, para que toda carne, para que todo hombre sea salvo. Y esta palabra de Juan es pertinente para nosotros en esta época, porque nos está preparando también para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del cual no sabemos cuándo será, no sabemos del día ni la hora, y solo nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, conoce ese momento en el que ha de enviar nuevamente a Jesucristo a este mundo para que sea el fin de esta humanidad. Por eso hoy te invito a través de esta enseñanza que abras tu corazón al mensaje y a la palabra de Dios. Porque así como Juan predicaba en el desierto, a las orillas del río Jordán, a las multitudes, esta palabra no volvía vacía al corazón de la gente, sino que era un mensaje que llevaba a la gente a pensar, a meditar, a reflexionar y a tomar una decisión. Mis amados, el mensaje de Juan era un mensaje radical, era un mensaje confrontador y era un mensaje severo a las multitudes y a todos los que le escuchaban. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ella es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Cuando tú escuches la palabra de Dios, tú no puedes seguir siendo el mismo, porque la palabra tiene el poder para transformar, para cambiar vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. Porque así como Dios cuando hace llover sobre la tierra y esta agua que cae en la tierra hace producir y germinar el alimento, así es la palabra de Dios que no vuelve vacía, sino que Dios hace lo que desea en el corazón de los hombres. Y por eso en esta mañana la invitación es a que tú abras
tu corazón a la palabra de Dios y que al escucharla ella pueda producir esa transformación y ese cambio en tu vida. Y quiero en esta mañana entonces hablarles de tres aspectos, de tres cosas o de tres evidencias más bien que produce el arrepentimiento, que produce ese arrepentimiento cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Mis amados, Juan en su evangelio, en su predicación, está confrontando el pecado de la gente. Y esa palabra les hacía sentir culpables y responsables por sus pecados y por sus actos. De tal manera que les llevaba a que sus corazones fueran redargüidos para que luego entonces tomaran decisiones. Y en esta mañana quiero llevarles a decirles, mis amados, que el arrepentimiento nos debe llevar a tres cosas. En primer lugar, el arrepentimiento nos debe llevar a una verdadera conversión. A una verdadera conversión. En el versículo 10 de Lucas capítulo 3 dice la palabra que las multitudes, después de haber escuchado el mensaje de Juan el Bautista, ese mensaje directo, claro, donde les confrontaba con el pecado, dice que en el versículo 10 las multitudes les dijeron a Juan: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque tú, por medio de esta palabra, nos has confrontado con nuestra maldad. Y nosotros sentimos que somos culpables por nuestros pecados. ¿Qué haremos? Y este mensaje de Juan que narra el evangelista Lucas es el mismo que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Es el mismo autor. Y allí, en el día de Pentecostés, se levanta Pedro también a predicar un mensaje de arrepentimiento a las multitudes que se encontraban en Jerusalén en esa fiesta de Pentecostés. Y en el versículo 37, después que Pedro les predica este mensaje, dice la palabra, Hechos 2:37, entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los hermanos: ¿qué haremos? Fíjese que es la misma pregunta que se hace después de la predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe llevar a nosotros a confrontarnos con nuestra maldad. Y frente a eso llegar ante Dios arrepentidos para pedirle al Señor que nos ayude. ¿Y qué fue la respuesta de Pedro allí en el libro de los Hechos? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Es el mismo mensaje, mis amados. Es el mensaje de arrepentimiento. Ese mensaje que debe llevar entonces a una verdadera conversión para creer en Jesucristo, para aceptarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hoy día todos necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Dios, que es el único que nos puede dar salvación, que es el único que nos puede dar vida eterna, que es el único que nos puede dar las fuerzas. La esperanza está puesta en Jesucristo. La palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy el Señor quiere que tú vengas y le declares como Señor y Salvador de tu vida. El libro de Romanos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Hoy es el día de salvación para tu vida. Si aún no has abierto la puerta de tu corazón a Jesucristo. Gracias, Señor, te damos porque esta palabra nos lleva a nosotros, Dios, a volvernos a ti, a ponernos a cuentas contigo. Mire, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, el Señor le decía al pueblo después que les llevaba también a que se arrepintieran. Y el Señor les decía: vengan y estemos a cuenta. Si los pecados de ustedes fueren rojos como la grana,
vendrán a ser como blanca nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es el día para ponernos a cuentas con Dios. En segundo lugar, otra evidencia de un verdadero arrepentimiento, mis amados, es que nos debe llevar a ser solidarios, a mostrar el amor al prójimo, así como Cristo amó y se entregó por nosotros. En el versículo 11, Juan le responde a esas personas que le preguntaban, entonces, ¿qué haremos? Dice el versículo 11, respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Entonces, una evidencia de nuestro arrepentimiento por habernos convertido y por querer cambiar es ser solidario, es ayudar al necesitado. Y en la medida que yo tenga, entonces puedo bendecir, puedo ayudar a otros que están necesitados, mis amados hermanos. La palabra dice que la fe sin obras está muerta y que una evidencia de que creemos en Dios es nuestro amor al prójimo. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del buen samaritano? Es un hombre extranjero, es un samaritano, un enemigo de los judíos, quien toma la iniciativa de socorrer a aquel que está medio muerto. Él es quien le ayuda. Lastimosamente hay mucha gente que cree en Dios y tiene formas de poder ayudar al necesitado y no lo hace. Y el Señor nos enseña en esta palabra que la iglesia del Señor y que todo aquel que se ha arrepentido, se ha convertido al Señor, entonces debe mostrar ese amor por sus buenos actos, por actos de misericordia, por actos de amor. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. En Marcos 10:45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Echa un vistazo a tu alrededor y mira cuántas personas están necesitadas. Nosotros nos quejamos por esta situación que estamos viviendo, por la escasez, porque los recursos son pocos, pero a veces la situación de otras personas es peor, es más difícil, más cruel, más desalentadora que la que nosotros estamos llevando. Y si tú llevas una ración de comida, si tú haces un favor, si tú bendices a alguien, yo sé que tu corazón se llenará de gozo y se llenará de alegría, porque tú estás dando con gozo, con amor y con alegría. Y la vida del ser humano en esta tierra tiene un propósito de servir a los demás, así como Cristo nos sirvió a nosotros y aún dio su vida por nosotros. Así que, mis amados hermanos, recordemos que entonces una evidencia del arrepentimiento y de la conversión es que debemos ser solidarios y debemos mostrar amor al prójimo como Jesucristo también lo mostró por nosotros al morir en la cruz. Y un tercer punto, una evidencia de un verdadero arrepentimiento es, mis amados hermanos, que nos lleva a practicar la justicia social. Y quiero leer los versículos desde 12, 13 y 14. Mire la palabra de Dios en Lucas 3, 12, 13 y 14. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué haremos? Él les decía: no cobren más de lo que les está ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie y conténtense con sus salarios. Aquí vemos entonces la actitud de unos hombres que cumplían algunas funciones públicas, algunas funciones gubernamentales,
Aquí vemos representado el Estado con sus autoridades. Vemos el caso de un publicano que era un recaudador de impuestos, como decir hoy día, ¿quiénes son los entes que recaudan impuestos aquí en Colombia? Nosotros tenemos la DIAN, ¿cierto? Y desafortunadamente hemos visto y hemos escuchado que algunas de las personas y funcionarios públicos han dado un mal uso de los fondos públicos, malversación de fondos, y los han llevado a sus bolsillos y han de esa manera defraudado al país. Y los publicanos en aquella época eran hombres que básicamente estaban al servicio del Imperio Romano. Algunos de ellos eran de la misma nacionalidad, eran judíos, y por eso eran menospreciados por los demás judíos. Pero aquí vemos, mis amados, un acto de arrepentimiento de un funcionario público. ¿Qué haremos nosotros? Hemos robado, hemos defraudado a mucha gente, hemos sobornado. ¿Y qué les dice Juan a ellos? No cobren más de lo que les está ordenando. No sigan oprimiendo más a la nación. No se sigan aprovechando más del pobre, del vulnerable. Y es el llamado que también el Señor hace a aquellas personas que están en posiciones donde tienen gente bajo su cobertura y les pueden explotar económicamente, laboralmente. Se pueden aprovechar de su condición de autoridad para abusar de los demás. Ese es el mensaje, y ese mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Por eso nuestras autoridades en Colombia también este mensaje también es para ellos, porque este país lo que necesita es que cada recurso, cada peso sea bien administrado para que se pueda llegar a los más necesitados y cubrir entonces esas necesidades. Ese mensaje es para ellos en este día, pero también es para aquellos que, como dije anteriormente, están en lugares de privilegios y que tienen bajo su cobertura a otras personas de las cuales también tienen que dar cuenta, y que tienen en sus manos la administración de muchos recursos. Ese es el mensaje también para esas personas. Y aquí encontramos a los soldados, imagínense ustedes, soldados que también frente al mensaje de Juan, ellos se sienten compungidos. Y es un mensaje que toca el corazón a la fuerza pública en este caso. Porque la fuerza pública es la garante de la seguridad de la nación, del país. Pero muchas veces la fuerza pública se ha prestado para la corrupción, se ha prestado para la violencia, se ha prestado para la muerte, y son hechos lamentables que han sucedido en nuestro país. Pero el Señor llama a las autoridades que son delegadas por este país, por la Constitución, para cuidar, para proteger la seguridad de los ciudadanos y de cada persona, que ellos también sean responsables frente a sus funciones. ¿Qué le dice Juan entonces a estos soldados que llegan arrepentidos y buscando una respuesta? Dice: no hagan extorsión. Óigalo bien. Le dice a los soldados, a las autoridades: no extorsionen, no aprovechen su autoridad para extorsionar a la gente, a los que tienen dinero o a los que no tienen. Pero también les dice: no denuncien falsamente a nadie. Óigalo bien, por su posición de autoridad, entonces no se aprovechen de los más vulnerables, de los más débiles, porque la palabra de ellos supuestamente es una palabra que ha de valer más que de cualquier ciudadano particular. Y además les dice: estén contentos con su salario. Óigalo bien, esto es lo que ha llevado a muchos funcionarios, ¿cierto?,
de la fuerza pública a sobornar y hacer cosas indebidas para tener más dinero. Y ahí está la avaricia, ¿cierto? La avaricia de muchas personas, y no solo del gobierno, de la fuerza pública, empresarios, sino de la gente en común. La gente en común quiere tener más, ¿cierto? Es ser avaro y tener dinero a costa de cualquier cosa, de mentir, de engañar, de robar. Y la Biblia dice que los que hacen esas cosas están en pecado. Y el mensaje de Juan es un mensaje de decir, eso está mal. Y por lo tanto tienes que arrepentirte, tienes que volver tu corazón a Dios. Hoy, por esta situación que el mundo está viviendo, necesita gente que sea transparente, que sea íntegra. Y no importa si es un gobernante, si es un funcionario público, si es alguien de las fuerzas armadas, si es policía, si eres comerciante, si eres empresario, si eres miembro de una iglesia, si eres pastor, no importa. Dios está esperando de ti que seas íntegro en toda tu vida, porque esta Colombia no aguanta más el soborno, el robo, la mentira, el engaño. Necesitamos que nuestro país, que Colombia, haya gente honesta, haya gente justa, mis amados hermanos, porque la Biblia, el mensaje de Dios, es un mensaje de justicia, para que haya justicia social. La justicia divina debe entonces mostrarse en una justicia social con los demás. Y este mensaje de Juan, mis amados, es un mensaje pertinente para nosotros en esta época. Y la palabra de Dios es la misma ayer y hoy y por los siglos de los siglos. La gente, al escuchar a Juan, decía, bueno, ese es el Mesías, el Cristo, el que ha de venir. Pero Juan les decía, no, yo no soy. Yo soy el mensajero. Pero el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, el verdadero Redentor, viene detrás de mí. Yo no soy digno de desatar el calzado. No soy digno de poderlo hacer. Yo simplemente soy un mensajero. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará en fuego y en el Espíritu. Mis amados, cuando Cristo llega a tu vida, a tu corazón, Él te transforma. Él te cambia. Él te hace una nueva criatura. Y eso dice la palabra. El que se une a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas. El Señor en este tiempo quiere hacer de ti una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva mujer. Ven a Jesucristo. Él te espera con los brazos abiertos. Hoy arrepiéntete delante de Dios, confiesa tus pecados y acepta a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias en este día por regalarnos esta palabra. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que nos cambia, es una palabra que nos transforma, Señor. El mensaje de Juan es un mensaje muy actual. Este mensaje, Señor, nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra maldad, para que nos volvamos a nuestro Señor Jesucristo arrepentidos. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y para limpiarte de todo mal y de todo pecado. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre para perdonar los pecados de esta humanidad. Esta humanidad necesita volverse a Dios. Todos necesitamos volvernos a Dios. Todos los ciudadanos, todos los gobernantes, todos los funcionarios, necesitamos volvernos a Dios y rogarle al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros en este tiempo. Mis amados, que la paz, que la bendición del Señor sea con todos ustedes durante este día y los días venideros. La Iglesia Bautista Villanueva Medellín
una vez más les da un saludo y les seguimos invitando para que sigan conectados con nosotros a través de este medio, y les invitamos entonces a que desde sus casas ustedes puedan seguir orando. Nosotros tenemos el compromiso de orar todos los días de 5 a 6 de la tarde. Saque ese tiempo con su familia, levante ese altar familiar. Entonces, en este día, una vez más, desearles que el Señor les bendiga en gran manera a todos ustedes. Dios les bendiga, mis amados.